Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy linda tarde, me da mucho gusto saludarte de nuevo en Espacio Férico. Nuevamente, Biblioteca Forteana, Espacio Férico, vamos a realizar una colaboración sobre un tema que a mí me resulta realmente apasionante y donde eres el experto. ¿Cuál es el tema de hoy, Adrián? Bueno, primeramente, saludo a ti, Isa. Buenas tardes. Hola Buenas Adrián. tardes también. Hola a todos nuestros amigos de Espacio Férico por estar visitando, ¿no? En esta ocasión, ahora que seguimos con estos como en directos, sean bienvenidos. Vamos a tratar un tema apasionante, un tema que al menos a Isa y a mí, pues nos hacen hervir la sangre. Sí, así Los es. humanoides, los humanoides, pero específicamente en México. Porque vamos a decir, en el contexto internacional, pues ya hay casos muy conocidos, casos donde la gente se han familiarizado demasiado con ellos, ¿no? El famoso, yo creo que el más clásico, ¿no? El de Flatwoods, el que comentábamos la vez anterior, de los Sutton. Vamos a decir que hay una serie de casos que son muy, muy básicos, ¿no? Por ejemplo, los hombres Michelin, o sea, estoy refiriendo a los hombres que parecen estar formados o conformados como si fueran, como si tuvieran unos trajes elásticos, como de llantas, como de cámaras de llanta. Ujú. eh, no sé, hay casos muy, 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 muy puntuales, muy, muy famosos, pero ahorita vamos a ir específicamente a hablar sobre algunos casos interesantes de México. Pero primeramente me gustaría que explicaras qué cosa es un humanoide, porque para la gente que no lo sabe y que no saben cuál es su vínculo con el mundo férico, me gustaría que dieras una explicación rapidísima. Bueno, humanoide nos estamos refiriendo a seres que básicamente tienen un paralelismo con la complexión física o la fisonomía de un humano. Cabeza, tronco, brazos, piernas, ¿no? Básicamente eso es un humanoide, ¿no? Un ser que parece humano, pero por sus características tan exóticas, tan bizarras, extrañas, pues digamos que no es un humano. ¿Y cuál es su origen? Normalmente se piensa en el origen extraterrestre, pero no No, necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? sí, claro. Normalmente en el contexto moderno, en el contexto contemporáneo, que vamos a decir está muy contaminado con las ideas de la exploración espacial, con las ideas de la ciencia ficción, pues básicamente todos los avistamientos que hay de 1947 hacia nuestra época contemporánea se engloban o se encasillan dentro de, vamos a decirlo, el fenómeno extraterrestre. Cuando uno se encuentra vamos, en un páramo solitario, en un bosque, con una de estas entidades, curiosamente cuando las platican, vamos a decir en específico, cuando son difundidas, pues los testigos inmediatamente, ya sin pensarlo mucho, pues lo mencionan como un extraterrestre. Pero yo siento que es una cuestión del contexto, ¿no? De la contaminación de los medios, de la contaminación pues todo el entorno yo le llamo técnico-espacial. Sí, porque muchos de estos casos se presentan sin la presencia de lo que llamamos ovni, una nave espacial, un vehículo, y mucho menos. Simple y sencillamente se presenta este ser, este humanoide, el testigo lo observa, pero la vinculación con lo extraterrestre, como dices, es una interpretación moderna. En la época antigua, a estos seres no se les vinculaba con extraterrestres, sino que la explicación estaba en torno a los seres fantásticos del lugar. De ahí que se interpretaran como dioses, ¿sí? Como brujas, y en el contexto específico mexicano, como brujas y como nahuales, ¿verdad? Es lo más común. Básicamente, en el contexto mexicano, cuando nosotros nos enteramos y sobre todo en tiempos, vamos a decir, de los 50 hacia atrás, con experiencias, con historias, con anécdotas de humanoides, básicamente nos hablan de nahuales, nos hablan de apariciones de La Llorona, nos habla de apariciones, o es la Virgen de Guadalupe, o es un ente, vamos a decir, englobado entre lo que aquí en México conocemos como los chaneques, por ejemplo, duendes o chaneques. Así Básicamente, es. más o menos va por ahí. Pero también la gente, esto es muy importante, lo asocia con apariciones del diablo. Dicen, ¿qué fue lo que viste? ¿Qué características tenías? No sé, pero era el diablo.
¿no? El diablo en sus múltiples facetas. Aquí en México, precisamente por tener estar en el contexto católico, en el contexto cristiano, este tipo de apariciones, la gente los veía como el diablo, aunque fueran muy diferentes al estereotipo que la Iglesia Católica, vamos, los cuernitos, la cola, el bigote, el color rojo y todo eso, o sea, fuera muy diferente a lo que están viendo las personas, decían, es el diablo, por esa capacidad que tenía el diablo de mutarse, de adquirir muy diferentes apariencias, ¿no? Sobre todo de animales, o apariencias de cuenta, pues ahora sí como de humanoides animalescos, inclusive de insectos, cosas por el estilo, ¿no? Pero ahorita lo iremos más o menos tratando. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Se me hace una especie de juego divertido. Voy a hacer lo siguiente, voy a compartir pantalla y la imagen que tú veas, me gustaría que nos explicaras a qué se refiere. ¿Te gusta esa Ay, idea? caray, es como un concurso. Bueno, Isa, a ver, espero no fallar. Ok, A ver. México DF, 1972. Un caso que se presenta con dos albañiles, ¿sí? Ah, Que muy son interesante. testigos de un par de Iztapalapa, ¿no? Es el humanoides. caso de Iztapalapa de 1972. Ajá, Raimundo Villegas Ah, y Francisco Torres. ¿Qué sucedió, pues Adrián? este es un caso también muy interesante que ocurre en lo que entonces era la periferia de la Ciudad de México, precisamente en 1972, con unos trabajadores de la construcción que aquí en México les llamamos albañiles, estaban, me parece que construyendo el segundo piso, y aquí una serie de hechos interesantes. ¿Sí? Y ¿Qué pasó? esto nos va a hacer que se englobe dentro de las cuestiones esféricas. Ujú. Primero escuchan un zumbido, una vibración. Como en todos los casos, ¿verdad? De este tipo. Sí, así es. Aquí sería interesante averiguar, estoy casi seguro que ha habido fulguraciones, Ujú. pero algo muy, 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 muy interesante e importante es que de repente se dan cuenta de que no hay sonidos de pájaros, no hay sonidos de coches, no hay sonidos, vamos a decir, ambientales. Lo que platicábamos, y en uno de tus videos lo platicas respecto a los animales féricos, que ocurre ese efecto campana, ese efecto de aislamiento, ¿no? Del entorno de los testigos, la entidad, vamos, aislada, o como si fuera un campo de fuerza, o como si entraran en una especie de una dimensión paralela respecto a su entorno. El aislamiento, ¿no? Es muy importante el sonido, ¿no? Otra característica interesante, porque ven dos pues, Dos seres que se personas. van Ajá, acercando, y dos ven personas, dos pero seres, lo primero sí. que les llama la atención es Es su tamaño. Ujú, ¿no? ellos les llaman gigantes, Sí. ajá. De hecho, bueno, después dirían, es que medían como 2,50, pero los ven así a lo lejitos, como 50, 60 metros, como se vienen acercando, y les llama la atención otra característica, aparte del tamaño, la cuestión de que ven unos brillos que corresponden al lugar que ocuparían los ojos. Otro punto interesantísimo en las apariciones féricas. Los ojos son entre rojos, perdón, y naranjas, o sea, anaranjados. Piensen claramente, son rojos, brillantes, o sea, emiten su propia luz, no la están reflejando. Esto hay que recordar que ocurrió no de noche, esto lo hace muy interesante, sino ocurre más o menos como, A creo yo, mediodía. hasta recuerdo que fue en la tarde, en el mediodía Ujú, tarde, ¿no? Más o menos, ujú, ¿no? Cuando ocurrió esta cuestión. ujú. Los ven acercando, o sea, están los ojos rojos, o sea, es algo interesantísimo, pero aparte, pues ellos describen, vamos a decir, lo que es la textura de su traje. Sí. Una constante en este tipo de humanoides es que o los ven como desnudos, o sea, los testigos creen que están como desnudos, o tienen algún tipo de vestimenta que va muy ajustada al cuerpo, algo que modernamente podríamos nosotros relacionar con la licra, o sea, es como trajes de licra, que dejan ver, pues más o menos cuál es su fisonomía del cuerpo, Ujú. los abultamientos de lo que podríamos decir los músculos y cosas por Sí. el estilo, es una constante. Ujú. Y otra interesantísima, ven como escamas, pero Ajá. escamas que son relucientes, como plateadas, Sí. como cromadonas, ¿no? O sea, más bien plateadas, Ujú. grisáceas. Eh, pues acercan estas entidades, o sea, los observan,
pues imagínense, sacan de onda, o sea, que estás viendo esa cuestión, estás viendo a los animales y demás. Mucha constante en ese tipo de observaciones, pues no interactúan directamente con los testigos. No hay un intercambio de palabras, no hay una agresión. Así como vienen, se van. Vino de repente un aire, o sea, como que viene una polvadera Exactamente. Es otra de las y de repente constantes. desaparecen. Ajá, Ajá. Vamos a decir, yo lo que me refiero de aquí como vienen, se ajá, van. ajá, También, tanto al principio, a veces no se describe, no se da cuenta el testigo porque no sabe qué es lo que realmente está ocurriendo, sí. pero hacia el final sí vamos, si tienen a veces ya el 20, tanto Ujú. cuando aparecen como cuando desaparecen, ocurren fenómenos de tipo atmosférico. En este caso, a veces escriben, es como un torbellino, es como un remolino, es como una ventisca, es como una especie de onda, diríamos, es una onda de presión, Sí. una corriente de aire muy inusual, tanto cuando aparecen, cuando desaparecen. Eso también es una constante muy interesante. Entonces, así como vienen, se van, como aparecieron, desaparecen. Es Y así. sin ningún efecto físico, al menos aparente, ¿no? Simplemente pues que los testigos quedan desconcertados. Ok, muchas gracias, Adrián. Este es un caso muy interesante. Según recuerdo, cuando una señora de repente aparece, es cuando desaparecen estos seres, que por cierto no Ah, claro, caminaban, claro, sino que flotaban. Los testigos comentan que flotaban. ¿Qué ibas a decir, claro, Adrián? claro. Claro, curiosamente también, y lo vamos a ver mucho cuando se estudian a los fantasmas o las expresiones fantasmales Sí. y similares, cuando hay otro testigo que se acerca, cuando hay alguien que puede corroborar, también convertirse en testigo de lo que están viendo, Uh-huh, ¡puc! Deciden desaparecerse, deciden huir, deciden correr. uh-huh. Es algo como el fenómeno precisamente se trata de enmascararse, de permanecer oculto, de que precisamente no hayan las pruebas, como siempre se dice, no las pruebas contundentes. Y desaparecen cuando hay alguien que se acerca. A lo mejor si esa señora no se acercaba, pues hubiera ocurrido un contacto más directo con estos albañiles. A lo mejor está un secuestro, Una vamos a abducción. saber. La cuestión que dices es muy importante, estaban como flotando. Uh-huh. Muchas de esas entidades, precisamente que ya son como más que materiales interdimensionales, siempre parecen flotar. Así es. Parecen flotar, parecen no obedecer a las leyes físicas. Uh-huh. Aparecen, se desvanecen, flotan. Y hay que platicar, porque esto vamos a ver cómo muchas entidades están englobadas dentro de la cuestión férica. Esta zona de Iztapalapa, como algunas del área conurbada de la Ciudad de México, y lo vamos a ver en otros casos posteriores, Uh-huh. eran lagos, Es eran cierto. zonas lacustres. Y volvemos a Eso es repetir un punto ese punto. importantísimo. Así es. A nuestros amigos que no son de la Ciudad de México, que viven en España, en Estados Unidos, en Argentina, en otros lados, nada más como curiosidad les voy a comentar que la Ciudad de México, todo lo que es el Valle de México, eran zonas de lagos. Uh-huh. Lagos que se desecaron cuando llegaron los españoles y en épocas posteriores fueron desecando. Todavía hasta no hace mucho, y precisamente en zonas de Iztapalapa, en zonas del oriente de la Ciudad de México, pues eran zonas lacustres, sobre Así todo en es. tiempos de lluvia. Uh-huh. Todavía hasta hace poquito, inclusive, pues estaba el agua de todo esto. Entonces, curiosamente, siempre donde hubo una zona lacustre, en tiempos recientes, ocurren este tipo de fenómenos. Siempre el agua relacionada con estas apariciones. Ok, Adrián. Pues vamos a continuar. ¿Te parece bien? Voy a volver a Sí. compartir la pantalla y ahora vamos a ver otra imagen. Igual, ¿eh? Este es como jueguito, es un juego. Vamos a ver si Ahí le está, a atinas, ver qué ¿eh? tal. A ver si latino, ¿eh? A ver si le atinas. Si no le atinas, bueno, pues habrá castigo. Si le atinas, hay premio. Bueno, es Bueno, algo así. Pero vamos con otro caso que está bastante interesante. Voy a compartir la pantalla y tú me dices en cuanto lo puedas ver. Y a a ver ver, si lo reconoces, a ver, está interesante este este juego. jueguito. ¿Lo puedes ver? Atiéndale al monstruo. Ah, pues ese es el caso, para mí, Ajá. yo creo de los casos más contundentes, o el más contundente que yo conozco, Ajá.
de una prueba fehaciente de la existencia de una entidad no humana. Oye, Adrián, pero espérame tantito, no me dejaste ni siquiera decir nada. O sea, nada más lo viste y lo reconociste. Quiere decir, o que dibujo muy bien, o no sé qué pasó. Pero bueno, Metepec, Toluca, México, Metepec, el caso Metepec. 1994. El famoso humanoide de Metepec. Platícanos, ¿qué pasó aquí? Este ya es un caso más contemporáneo de nosotros. De hecho, los que éramos niños en aquellos tiempos, 1990, de hecho fue un día antes de mi cumpleaños, el 15 de septiembre de 1994, lo recuerdo perfectamente bien, ¿no? El caso de Metepec. Sí. Me parece que es de la señora Soto, ¿no? Sí, es el caso de la señora Sara Cuevas, es Sara Cuevas. Sara Cuevas, perdón, Sara Cuevas, Ajá. disculpe, se me fue la... Sara Cuevas, claro, claro, ¿cómo olvidarlo? Eh, Sucede, y es que esto es interesantísimo. Sí. Esto tiene que ver mucho con lo que hemos platicado, Isa, con lo que hemos ya manejado y en algunos videos, tú en videos Ajá. más anteriores, además es un caso clásico, todo conjuga mucho, muchas cosas. Voy a dar los antecedentes. Metepec y la zona donde fue grabado este ser Uh-huh. eran, a de cuenta, unas unidades habitacionales de construcción reciente. Yo pienso que tenían Muy muy poquito tiempo, poquitos sí. años. Sí. Era un lugar de milpas. Las milpas, aquí en México les llamamos, son como los campos donde se siembra, donde se cultiva el maíz. Uh-huh. Tradicionalmente, así, eso se le llama aquí en México milpa. No sé si en otros países se utiliza el mismo concepto. Ajá. Pero son milpas que ya tenían los antecedentes, y no me van a dejar mentir los amigos de Metepec que me estén escuchando, desde de tiempos inmemoriales, eran lugares en donde habían gran cantidad de fenómenos de bolas de fuego, por ejemplo, de fenómenos lumínicos, de esferitas, de bolitas, de fueguitos, ¿no? Así extraños que se veían entre las milpas, específicamente en esa zona. Voy más al caso, ¿no? Más directamente al caso. Eh, Sucede que Sara Cuevas estaban, hay que, como, les voy a recordar a mis amigos que del 15 al 16 de septiembre Uh-huh. se celebran nuestras fechas patrias, nuestras fechas de independencia. ¿Y tu Se celebra la cumpleaños? independencia de México y mi cumpleaños también, ¿no? Sí. Entonces, pues imagínense, hay una gran algarabía, hay cohetes, hay cenas, pues es todo lo que es la fiesta, ¿no? La fiesta, lo que se llama la fiesta mexicana. Entonces, Sara Cuevas se encontraba en su casa, ya con el antecedente que en días, en semanas anteriores habían visto en la milpa, que precisamente que está junto a su casa, que está, vamos a ir donde daba una de las ventanas, me parece que era de su sala, Sí. ya habían visto fulguraciones, ya Sí. habían visto diferentes bolitas de Uh-huh. luces, que ahí tradicionalmente en la cultura mexicana se les llaman brujas. Así es. A todo ese tipo de fulguraciones, bolitas que andan en los campos se les llama brujas. Uh-huh. Pues ellas ya en aquellos tiempos, en México, ya mucha gente tenía acceso a una cámara de video. Uh-huh. Ya podía hacerse una cámara de video, cosa que unos años antes era casi imposible. Se le ocurrió poner la cámara apuntando hacia el lugar donde se veían las fulguraciones, ahí en plena milpa. Sí. ¿Y cuál es su sorpresa? Que de repente ve salir entre los maizales a un ser, a un ser chaparrito, Sí. eh, vamos a decir de tonalidad clara, grisácea, blancuzca, con antenitas, con Sí. ojos rasgados, Uh-huh. con una apariencia insectoide. Yo a mis amigos los invito a buscar en internet, en YouTube, pónganle Sara Cuevas, ovni de ser de o extraterrestre de Metepec. Ajá. Ahí, para que vean el video, para mí es contundente, es un video verdadero. Uh-huh. Entonces vamos a decir, este humanoide entre las milpitas, como voltea hacia la señora Cuevas, porque siempre está esta cuestión que precisamente como estas entidades tienen sus capacidades psíquicas más desarrolladas que nosotros, ellos saben normalmente cuando los estamos viendo o cuando estamos pensando en ellos. O sea, cuando los observamos, ellos ya saben que lo estamos observando. Sí.
voltea hacia la señora Cuevas, hacia su ventana, o sea, lo está viendo. Es muy interesante ver el video cómo la misma señora se espanta, ¿no? Como, ay, este es como un enano, es un insecto terrible, está horrible, no, ay, y le empieza a Sí, una de sus hijas, no sé qué, ay, Erika, ¿qué está pasando? Está horrible, está espantoso, ¿no? O sea, está espantadísima la señora, pero sigue grabando, ¿no? No pasa como en sí. otros videos cuando alguien se enfrenta a estas cuestiones, que salen corriendo, salen huyendo, ¿no? ¡Ah! Y No, ella se la cámara se mantiene cae y deja de y grabar, ¿no, ya, Isa? y ¿No? ya se perdió el Entonces, video. No, aquí sí sí, siguió. por eso esa es, yo creo, la prueba hasta donde yo conozco, la prueba más evidente de la existencia Sí, de una entidad férica. sí. Bueno, pues se asoma vamos a decirle, el humanoide, el enanito, porque le dice, ay, es un enano que está horrible, ¿no? Que está bien feo. Se voltea a ver a la señora, se da cuenta que lo están filmando y se regresa a la milpa. Sí, Se regresa a los maizales y ya desaparece. ajá. Todo esto englobado con, que no sale en el video, con diferentes fenómenos de fulguraciones, ¿no? De bolitas de fuego, De la de región. resplandores y Y que cosas. siempre han estado presentes en la región. Bien, ajá. Pero en ese caso en específico, tanto cuando llega el humanoide como cuando se va, hay esas fulguraciones. Ok, muy bien. Vamos al Entonces, siguiente. ¿Te parece hay bien, cosas Adrián? interesantes, Isa. Sí, vamos a ver un siguiente caso. ¿Te parece bien? Isa, es que me dejas platicar. Ay, perdón, Isa, si por favor me permites Bueno, ok, platicar porque yo me muero es de pequeño. ganas porque veas el siguiente. Ok, A ver, rapidísimo, es Adrián, que, porque no tenemos toda la noche. A ver. bueno, nada más quería darles como antecedente Ujú, que en esta zona de Metepec también era una zona lacustre, era una zona ujú. que era lago en tiempos pues relativamente recientes, en donde inclusive hay una, había un antecedentes de una sirena, una que le decían la clanchana. Y que tenemos que hablar de ella posteriormente cuando hagamos el programa de sirenas. ¿Te parece bien? Porque esta es una de Exactamente, las pero es sirenas más como ya desde famosas el de tiempo México. inclusive prehispánicos había ese tipo de manifestaciones. Así es. Bueno, Ok, pues vamos con el siguiente, porque seguimos con el jueguito, ¿ok? sí, Entonces, muchas gracias, Isa. A ver, vamos. A ver, ahorita hasta el momento, pues ahí voy dando ahí batalla, la ¿no? llevas, ahí la llevas. Vamos con el siguiente. A ver, Veamos si lo reconoces. ¿Te parece bien? bueno. ¿Me dices si ya lo ves? Bueno, 1978, marzo 30 de 1978, San Luis Potosí, la colonia Cárdenas, Juan y Héctor Juárez Ruiz. ¿Qué pasó, Adrián? A ver si te sabes el caso. Sí, claro que conozco el caso. El caso es de 1978. Es en el norte del país. Sí. Son unos niños que me parece salen de la escuela. Esto estamos hablando que sería entre las 2 y las 3 de la tarde más o menos, ¿no? O Son sea, hermanitos. en la tarde después de la escuela, Ajá. pues van el clásico, ¿no? Era un lugar que también estaba pues medio boscoso, ¿no? Vamos a decir, no abundantemente boscoso, medio desértico, pero vamos a decir que era un lugar todavía donde no había una ciudad como tal. Ujú. Entonces ellos tenían que transitar de su escuela a su casa, pues pasar también a lo mejor por milpas, por algunas zonas de cosecha, por algunos lugares, vamos a decir que no estaban urbanizados. Esto es una Ujú. constante siempre, sobre todo en este tipo de entidades extraterrestres que en realidad son féricas. Sí. Y ellos ven algo que es interesantísimo, y te acuerdas que tú me preguntabas respecto a mi caso en particular, que les hablaba de Ajá. los duendecillos. Sí. Ellos ven 20, o sea, no uno, ven 20 humanoides Chiquitos. chiquitos, enanitos, Sí. eran así como medio grisáceos, también blancuzcos, Ajá. blanquecinos, vamos a decirle, eh, que una cuestión muy interesante, una de esas ondas que es muy rara, pero tiene que ver mucho con la cuestión férica, Ajá. pues eran cíclopes. Sí. No tenían dos ojos, sino solamente un ojo. Ujú. Y vamos a ir a ellos, los niños no dan muchos detalles, porque pues imagínense, o sea, vas Se caminando, vienes espantaron de la escuela, muchísimo. Estos niños exactamente es lo que quedaron con voy. un estrés postraumático tremendo. Tanto así que no quisieron volver a hablar del caso. Estamos hablando de un caso del 78, lo cual los sitúa ahora como adultos, pero no quisieron volver a hablar. Ellos estaban muy asustados. Uno de los hermanitos sí habló del caso. O sea, fue el que más se atrevió a platicarlo, en presencia de su mamá.
pero la realidad es que los dos, cuando son tan pequeños, son niños chiquitos, pues no tienen las herramientas como, vamos, ni los adultos tenemos las herramientas como para que nuestra percepción pueda acomodar el fenómeno y entenderlo y comprenderlo, además de justificarlo. Entonces, como era algo que salía de las ideas, de la realidad de los niños, los impactó demasiado. Ajá, pero sigue contando, perdón, Adrián. Sí, no, Isa, muchas gracias por ayudarme, ¿no? También pues a A recordar más recordar, o menos el caso, ¿no? Algunos detallitos. sí, Pues claro, fue impactante para los niños, ¿no? Inclusive algunos ya de grandes ni siquiera quieren saber de ellos. Algunos periodistas que han intentado contactarlos, pues no quieren prácticamente dar entrevistas. Un punto importante de este caso, o sea, vamos, encuentran a los 20 humanoides, o sea, son raros los casos donde encuentran tantos sí, humanoides al mismo tiempo, son avistados. Ven los niños, se espantan, se asustan, pero aparte de todo, vamos a la cuestión como la que platicamos en el primer caso, empiezan a flotar, así es. empiezan a elevarse. Y se elevan, van, o sea, no se meten en un platillo volador, no se meten a un objeto, no se meten en una nave, sino ellos solitos empiezan a volar, a flotar, y como con una serie de resplandores, con un resplandor luego en conjunto, se desvanecen. Algo que quería comentarte también que es interesante, primero la similitud del aspecto con los duendes tradicionales, ¿no? Porque son seres pequeños, con los gnomos, con los duendes, con los enanos féricos tradicionales. Y lo segundo es que podríamos desmentir el asunto extraterrestre también por el hecho de que si son seres que vienen de otro planeta, que tienen unas inteligencias superiores, con niveles de conciencia superiores, ¿para qué espantar a los niños, no? Porque realmente los niños estaban aterrados, salieron corriendo despavoridos. Entonces te quedas pensando y dices, bueno, no tendrían la suficiente inteligencia y conciencia de que se trataba de niños, venir de, no sé, una distancia enorme solo para espantar a unos niños. Podríamos pensar que estaban haciendo otra cosa, pero si mal no recuerdo en el caso, estos seres sí persiguen, o al menos siguen a los niños, lo cual a ellos les asusta muchísimo. No sé, desde mi punto de vista, esto podría justificar el hecho de que pensemos que son féricos y no extraterrestres. Además de que no hay otros indicios como para pensar que son extraterrestres. Pero bueno, quisiera tu opinión, Adrián. Claro, es evidente que igual que en los casos parapsicológicos, en los casos de, por ejemplo, de casas encantadas, siempre está asociado a un niño, un adolescente o a una persona muy joven. Siempre tenemos esta cuestión de humanos que tienen o son muy jóvenes, son niños, o tienen la segunda vista. Sí. Pero básicamente se le aparecen a los niños, ¿por qué? Porque los niños tienen esa capacidad de poder ver realidades que normalmente nosotros no vemos, ya los que somos adultos. Entonces, sí es una constante, Isa, definitivamente, dices, si uno lo ve con el razonamiento humano, pues sería totalmente una tontería, no tendría sentido porque unos seres que vienen de otro planeta, vienen de miles o millones de años luz, se aparecen en medio del campo a unos niñitos, nada más con la única intención de espantarlos o de provocarles algún tipo de trauma. O sea, es absurdo, es absurdo. Es evidente que este tipo de entidades son féricas. Son féricas que por lo que platicamos, esa cuestión de la contaminación mental de conceptos, de la ciencia ficción, del cine, de la televisión, pues la gente lo cree que son extraterrestres, pero son entidades féricas. ¿Por qué? Porque la gente modernamente ni siquiera tiene la idea de que existen los seres féricos. No tienen ni el concepto ya. Ok, vamos Entonces, con otro. Con lo que... Perdón, perdón. Sí, para que vayamos ganando tiempo, Adrián, porque si no, es que mira, los dos que siguen, ellos solitos requerirían todo un análisis de horas, o sea, todo uno de estos programas para cada uno. Yo creo que no necesitan presentación. Y si adivinaste los casos anteriores. A ver si ahora sí latino, a ver. No, estos absolutamente. A ver, Isa. A ver si lo puedes ver. ¡Ay, ese cuál es! ¡No lo conozco! ¡Ay, cuál será, Isa! Es el hombre mosca. No seas grosero, Adrián. ¿No es Superman? ¿Qué grosero eres, Superman? Quiero decir que mi dibujo no quedó muy mal, sí. No es Superman. Es una broma, Isa. Ajá, ok.
¿Quién es? Bueno, pues es el famosísimo hombre polilla, el Mothman, ¿no? Así El es. ya tan internacional y mundialmente conocido como hombre polilla, Ajá. que vamos a decir, pues el quien lo dio a conocer al mundo, pues es el famosísimo investigador de los ovnis y de lo paranormal, John Keel. Nuestro ídolo John Keel, ¿verdad? Nuestro, Porque pues uno de es... los héroes, ¿no? Que antes era uno de los apestados de la ufología, ¿eh? Ahorita ya todo el mundo es ídolo, pero antes lo desconocían. Ya lo que pasa es que no se Sí. acuerdan. No nada más apestado de la ufología, apestado del periodismo, apestado de la ciencia, apestado de todo mundo. Y yo creo que tendríamos que hacer un programa solamente hablando del caso Mothman y de Claro, específicamente del trabajo de John Keel. Se lo merece, todos claro, lo claro. admiramos, pero lamentablemente es post-mortem esta admiración, ¿no? Porque la mayoría lo han respetado a partir de su muerte y a partir de una película que lo hizo muy famoso, ¿verdad? Las Claro, profecías claro, del Mothman, que es una película que lanzó al estrellato el caso, ¿sí? Con Richard claro. Gere. Pero en términos generales, el caso Mothman requiere de que lo platiquemos en un solo capítulo. Mira, no te invito a que platiques de toda la historia, porque me encantaría que mejor nos dedicáramos a él y a John Keel. Pero ahorita sí que platicáramos, así, una introducción rapidísima, y que platicáramos por qué se encuentra entre los casos de los humanoides mexicanos. ¿Sí, Adrián? Eh, ¿Por qué? Porque precisamente desde tiempos también no muy recientes, ya hay avistamientos en diferentes partes de la República Mexicana, mucho antes de que existieran las investigaciones de Kiel, pues de esta entidad que vamos a decir en términos generales, algo que lo caracteriza es su forma humanoide, pero con alas. Sí. Seguramente yo especulando, puedo decir que ahí tenemos el origen de lo que en la Edad Media y la Antigüedad se le llamaban las gárgolas. Uh Me -huh. parece que es la misma entidad. Y como todo ser férico, como todo ser interdimensional, pues algo que lo caracteriza son los ojos rojos, los Así ojos es. brillantes, los A mí ojos me inclusive sorprende. hipnóticos. A mí me sorprende el hecho de tantos testimonios en México de haber visto algo que se asemeja al hombre polilla. Yo te comentaba que hace Claro, 3 años hice una entrevista con una persona que dice que chocó con él, que iba en bicicleta, claro. ya te he comentado este caso, y quedó fracturado de costillas, una pierna, pero comenta que lo vio. Y cuando me lo describió yo estaba asombrada porque él me decía, igual que como decías con el caso anterior, pues la gente describe que se trata del diablo. Para ellos es el diablo desde su imaginario. Pero cuando me hace la descripción del ser, me doy cuenta que es idéntico al famoso hombre polilla, el Mothman, ¿sí? Ahora, hay avistamientos en Michoacán, hay avistamientos en el norte del país y estos están muy presentes, por ejemplo, en zonas de alta violencia por el narcotráfico. Pero además, Claro. en diferentes momentos históricos, pero estamos hablando de la historia reciente, hay testimonios de gente que dice que ha visto a este ser. Es tan popular en México que incluso tiene en el norte del país hasta su serie en Facebook, ¿no? Hicieron una serie, actores pues que eran, ¿cómo decirlo?, no muy famosos, pero que de una manera organizada en comunidad hicieron todo un programa de varios capítulos, me parece que hasta dos temporadas tiene, sobre el hombre polilla. Entonces, ¿qué nos puedes platicar de hombre polilla en México, el Mothman? ¿Qué más nos puedes Pues platicar? brevemente, para no extenderme mucho, Uh -huh. también es poco conocido que inclusive en plena Ciudad de México ha habido avistamientos del Mothman o cosas que se pueden asociar con el Mothman. Yo inclusive protagonicé una de ellas. Uh -huh. Recuerdo mucho, es interesante cómo yo, por ejemplo, seguía un programa a finales de los 90 que pasaban en Radio 1290 de la AM, que se llamaba, creo, Misterios de Medianoche, donde alguien mencionó un caso, hagan de cuenta que él iba por un parque, inclusive creo que era en la zona de Iztapalapa, y de repente se le hizo raro ver el clásico, ¿no? Lo primero que uno ve son las fulguraciones de los ojos rojos o los ojos naranjos. Voltea hacia un árbol y ve una entidad que estaba colgado de los pies o de las garras, o sea que estaba de cabeza con la clásica descripción, o sea, era como un humano o un humanoide
con alas de color oscuro y que lo miraba fijamente con esos ojos oscuros. Y pues estos, creo que eran dos, era un novio y era un hombre y una mujer, el novio y la novia. Pues salieron disparados. De hecho, tiene un nombre ese, pero ya no he podido rescatar como tal directamente el acto porque apareció en los periódicos. Pero curiosamente, cuando mencionan ese caso en ese programa que lo pasaban los domingos a las 12 de la noche y duraba, pues iba hasta las, creo, a veces llegó a terminar a las 3 de la mañana, algo así. Sí. Empezaron a llamar, eran vivo, empezaron a llamar de pues todas partes del país, pero sobre todo de la Ciudad de México. Yo también lo he visto y yo lo vi también y no sé, yo lo vi en mi colonia, lo vi en el parque, estaba junto a un árbol y no sé qué se me apareció. O sea, de repente empezaron a sonar los teléfonos de gente que había tenido este mismo avistamiento de esta entidad. Y es considerada como ave de mal agüero, ¿no? O sea, está presente en los lugares donde va a haber alguna desgracia o donde hay constantes desgracias. Tal es el caso, se dice que también lo vieron en Chernobyl antes de las explosiones o durante las explosiones famosas, ¿no? Y se apareció mucho antes del terremoto de 1985. Sí. Voy a platicar rápidamente la cuestión relacionada al hombre polilla y por qué también se le llama hombre polilla, al menos en las tradiciones mexicanas, y creo que en otras partes del mundo, a estas, vamos a llamarles que en cada país tiene un nombre, pero aquí en México les llamamos mariposas nocturnas, están muy asociadas con las calamidades. Sí. Por ejemplo, cuando uno ve que en su casa aparece una de estas mariposas nocturnas, mariposotas, así, mariposotas grandotas, por cierto. Aquí también luego les dicen polillas. O ratones viejos. O ratones viejos, también les dicen ratones viejos. Se para en alguna ventana o en alguna puerta de una casa, las personas tienden a espantarla. ¿Pero por qué? Porque precisamente se asocia mucho de donde se paran, donde se posan, va a haber una muerte. O una desgracia. Una desgracia. Ajá. O sea, está muy arraigado en la cultura mexicana, o sea, y mucho antes de que existiera cualquier mención al hombre polilla, o sea, viene desde tiempos prehispánicos. Así Entonces se me hace muy interesante esa asociación del hombre polilla como previo a un catástrofe, ¿no? Y también la tradición mexicana, como esas polillotas negras así, pues asocian con también una desgracia a nivel más particular. Ok, Adrián, vamos a terminar con el último, ¿te parece bien? Bien. Que vamos a ver si acaso lo reconoces. A ver si acaso sabes cuál es. Ya tenemos muy poquito tiempo para terminar, pero no podemos dejar de lado a este chiquito. Ay, ¿ese quién será, Isa? ¿No es Dino el de los Picapiedra, no, verdad? Es Sofi, mi chihuahua. Ay, pobres cabritas. Ok, rapidísimo, Adrián, terminamos con Bueno, voy rápido. Pues este es ni más ni menos que el ultra famosísimo Chupacabras. Así es. ¿Estoy en lo correcto, Isa? Sí, así es. Mi intento de Chupacabras. Está muy hoy ese Chupacabras está como medio gordito. Es que ya comió. Se acaba de chupar unas cabras. Bueno. Sí, se hizo su barbacoa. No, la barbacoa no es de cabra, ¿no? Su carne pues sí, es una barbacoa. Es como una moronga de barbacoa o algo así. Bueno, pero ya platícanos. Acaba de comer y ya se va. Okay. Bueno, ya se va. Pues este es el mundialmente conocido Chupacabras, que dentro del mundo oficialista del misterio, de lo paranormal, de los ovnis, se considera que aparece oficialmente a principios de los 90s, en la zona del Yunque, empieza a atacar en Puerto Rico, y ahí supuestamente se va extendiendo toda esta plaga, toda esta como manejarían este rumor. Inclusive en México se menciona mucho que tiene unos tintes políticos, unos tintes de distracción, de la famosa crisis del 94-95, pero para mí eso es una falacia, para mí eso es una tontería. ¿Por qué? Porque el chupacabras, como tal, lo encontramos en tradiciones antiquísimas. Así es. O sea, ese modus operandi de una entidad nocturna que tiene la capacidad, que es muy elusiva, tiene los ojos rojos, tiene una fisonomía que recuerda a lo mejor a los murciélagos, a criaturas nocturnas, gárgolas y cosas por el estilo, que ataca no solamente a las cabras, ataca al ganado, ataca a los animales domésticos en general, inclusive a las mascotas, a los perros, a los gatos, y también a los humanos,
está ampliamente difundida en el folclore de diferentes pueblos antiguos y inclusive de los pueblos indígenas mexicanos. O sea, ya existen estas menciones, Sí, ¿no? Adrián. Inclusive tú recordarás, Isa, cuando Sí. fuimos a Orizaba, al Ujú. museo, ¿cómo se llama el museo? A la Casa de las Leyendas de A Orizaba. la Casa Que de las les Leyendas. mandamos un saludo a Orizaba, porque la verdad nos encanta ir Hola para allá. amigos. Ok. Tú recordarás que hay ilustrado, hay una maqueta que habla sobre el caso de una bruja que también está muy arraigado todo en el México rural, estas bolas de fuego, estas entidades que de repente ya que se meten por las ventanas, se meten a través de las paredes, A las ya granjas. estando en las Ujú. granjas, Y que acaban con todos sobre los todo animales, gallinas, acaban con los animales, borregos, las conejos gallinas, y cabras, borregos. vacas y demás. Ujú. Claro, pero también atacan a los humanos y principalmente a los bebés. Así es. A los bebés. Esto está también muy relacionado y creo que debe ser la misma entidad que aquí en México se conoce como cincuate, Ujú. que algunos las describen como una serpiente muy extraña, que de hecho hiciste un video de la cincuate. Ajá, Tiene así muchos es. nombres, ¿no? Eh, Está muy arraigado esta cuestión de estas entidades nocturnas que básicamente son bolas de fuego, se ven como bolas de luces, cuando se transportan, pero ya cuando están en Ujú. los lugares in situ, toman diferentes configuraciones, ya sea la de como un murciélaguito, ya sea como la de alguna entidad medio humanoide, tipo bruja, Ujú. tipo así medio, no sé, un ser humano muy feo, tipo Ujú. vampiro. Tiene configuraciones a lo mejor como algunos dirían como es como algún perro parado, Ujú. Como un como pequeño dinosaurio. un pequeño dinosaurio, un perro con los ojos rojos, ¿no? O Así sea, es. la gente no, cuando lo llega a ver, eh, para poderlo describir, utiliza, hagan de cuenta, elementos de diferentes animales para ejemplificar qué es lo que vieron. ¿Por qué? Así Porque es. precisamente es tan extraño, tan bizarro, tan fuera de lo común algunas de sus características, ¿no? Que no vamos a decir que pues, tiene que hacer esos paralelismos, ¿no? Así es. Básicamente la entidad moderna, ¿no? Se le asocia con que es como una especie de canguro, algunos dicen que tiene alas, pero mucha gente lo ve flotar, no volar, flotar. Por eso Así es también es. férico. Los ojos rojos, el rostro, lo asocian como si fuera como una especie de gris, inclusive, ¿no? Como lo que ahorita Ujú. conocemos como En su los fisonomía grises, es muy similar, ¿no? Los ojos y la cara, de repente algunas descripciones lo hacen así, otros dicen que es como un coyote, pero también es como un que se coyote, un mezcla perro. mucho con la imaginación, con el imaginario popular, donde la gente lo puede confundir con algunos animales también. Pero bueno, Adrián, se nos acabó el tiempo, tenemos que despedirnos, ya ni modo. Bueno. Le atinaste a todos los dibujos, señor. Muchísimas Ah, gracias. tan, 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 taran, tan, 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 tan. ¿Qué quieres de premio? Te daré una cena especial, ¿no? Pues sí, ya, yo creo. Ya hablaste de barbacoa con el chupacabras, creo que te gustaría algo similar. Pues aunque sea unos taquitos de barbacoa, no les hago el feo. Ok, Un Adrián, alambrito. pues fue muy divertido hacer este juego. Espero te hayas divertido tanto como yo. Sí, no, 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 me encantó, Ujú. y yo creo que para las personas que nos están viendo, sobre todo que son de otros países, se les va a hacer muy interesante, ¿no? Así es la presencia de Entidades humanoides. extraterrestres, humanoides, entidades que luego dicen son extraterrestres, pero en realidad son féricas, absoluta y totalmente féricas. Y estaremos los dos de acuerdo con que México está lleno. Es uno de los países que tiene vivas las tradiciones, los comentarios, los testimonios sobre la presencia de todos estos seres, ¿verdad? Siempre Y presentes. que yo creo gran Ujú. parte de la población, mucho más de la que pensamos, los ha vivido, ¿no? Así es, porque en México, si no es la persona misma, alguien muy cercano ha sido testigo de algo así. ¿Sí? Y es algo que está vivo, es algo que está presente, es algo que sigue ocurriendo, sigue pasando. No es como a mejor las tradiciones europeas sobre hadas, sobre fairies, todo esto, ¿no? De que pasaron, sí, hace como 1000 años, ¿no? Pero ya 800 no años, están. 400, Y de ahí que 300. los folcloristas modernos pues toman los libros, los leen y nos cuentan las historias de lo que sucedió en el siglo XIX o en el siglo XVIII. Pero nosotros podemos platicar lo que sucedió la semana pasada, ¿verdad? En México. Exactamente, ¿no? ¿Recuerdas, por ejemplo, ahora que fuimos al Páramo de los Duendes, cómo nos platicaban que acababa de haber hace unas semanas antes de que fuéramos ataques de nahualas?
que se Así habían es. llevado inclusive algunos muchachos. Así es. Entonces, esto está presente en México. Aquí no necesitamos de utilizar los libros de los folcloristas para conocer el fenómeno. Aquí basta platicar con nuestros vecinos, ¿verdad? Isa, y a lo mejor tendríamos que hacer alguna referencia, algunas gracias o algún, no sé si sea necesario, Ajá. Bueno, pues una mandar recomendación. saludos al Páramo de los Duendes. Muchísimas gracias, chicos, nos encantó. Mandar saludos a la Gruta del Duende también. Gabo, muchas gracias. Estamos preparando algo por allá también, para allá también. Mandar saludos a todos nuestros amigos de Espacio Férico, los de Cholula y los de diferentes comunidades que siempre nos están abriendo las puertas y que siempre nos están comentando lo que ha sucedido con ellos. Orizaba también, muchas gracias a toda la gente de Orizaba que estuvimos entrevistando, que nos han comentado sus casos y de muchos otros lugares que más que iremos poco a poco platicando, ¿verdad, Adrián? Porque son tantos que yo creo que en este poquito tiempo que tenemos no alcanzamos a comentar. Pero muchísimas gracias a todos, de verdad nuestro corazón está con ustedes. Gracias por su confianza. Y bueno, dicho esto, Adrián, vamos terminando. Muchas gracias, Adrián, estuvo muy divertido, me encantó lo que hicimos, este pequeño juego de adivinanza. El tema no se termina aquí, tenemos que continuar y platicar pues de los casos específicos, ¿no? Sobre todo te invito a que trabajemos un caso, no sé, un programa con John Keel, que es de nuestros ídolos, y con otros muchos más, Claro, ¿no? Pues muchas claro, gracias, Isa. Adrián. Gracias, Adrián. Bueno, 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 muchas gracias, pues, Isa, por invitarme, también a nuestros amigos, ¿no? De Espacio Férico. Espero que les guste mucho este programa que a mí se me hizo muy interesante. y de nuevo, si quieren saber más de los humanoides mexicanos, remítanse a la Biblioteca Forteana con Adrián para que puedan pues adquirir con él los libros en los que nosotros hemos aprendido todos estos casos. Bueno, Adrián, pues muchas gracias. Muchas gracias, Isa, y pues nos vemos en el siguiente episodio de esta emocionantísima sección de casi casi de en vivos de Espacio Espacio Férico, ¿no? Férico. Ok, pues hasta luego, Adrián. Gracias por todo. Hasta Nos vemos. luego. Nos Bye, hasta vemos, la amigos. próxima semana. Bye, bye.